Tras la muerte de su único hijo, un sheriff jubilado y su esposa viajan a Dakota para asumir la custodia de su nieto, ya que la nuera se casó con otro hombre. Sin embargo, la poderosa familia que lo tutela se niega a entregárselo. Hoy en Operación Cinéfila, déjalo ir. En un lejano rancho vive la señora Margaret y su esposo George Blackledge junto a su hijo James y su nuera Lorna, que ya tienen un bebé. La familia pasa sus días muy felices, pero nos damos cuenta que Margaret no se lleva muy bien con su nuera. Cuando bañaba a su nieto, Margaret se da con la sorpresa que el caballo que salió a montar su hijo ha regresado sin él, y enseguida George va a averiguar qué ha pasado. Lastimosamente, James estaba tirado en el suelo ya sin signos de vida y al parecer cayó bruscamente del caballo. Años más tarde, los esposos Blackledge tienen que dejar ir a su nuera y a su nieto porque Lorna se casa con otro hombre de nombre Donnie. Esta situación es muy difícil para los abuelos y sobre todo para Margaret porque ya no tendrá a su nieto en su casa. Ellos se despiden de él y lo dejan en su nuevo hogar que tendrá Lorna junto a su nuevo esposo. Un día cuando Margaret fue a la ciudad a hacer algunas compras, descubre algo que la deja muy preocupada, pues el nuevo esposo de Lorna es un hombre abusivo y golpea a su nieto y a su ex nuera a vista de todos. Consternada, decide visitar a su ex nuera y para ello prepara un pastel, pero se da con la sorpresa que Lorna y su nuevo esposo ya no están y se mudaron hace poco. También se entera que se llevaron todas sus cosas, por lo que al parecer no volverán pronto. Margaret queda más consternada aún porque Lorna se fue sin siquiera despedirse. Tras esto, la esposa de George decide empacar todas sus cosas para ir a buscar a su nieto. También toma el arma de su esposo, ya que este fue sheriff cuando era joven. Margaret ahora le comunica todo lo que vio y pretende hacer a su esposo, y este en un comienzo parece que no quiere acompañar a su esposa, pero luego cambia de opinión y decide ir con ella. Los esposos ahora se enrumban en busca de su nieto sin siquiera saber en dónde pueda estar. Por ello, al llegar a la primera ciudad, deciden buscar información en la policía y le informan al oficial que buscan a Donnie Weeboy. Este cree reconocer el apellido, pero antes deberá hacer algunas llamadas para tener más información. Los esposos, al esperar la averiguación, van a comer un poco y al regresar a su auto, George se da con la sorpresa que su esposa escondió su arma y todo este tiempo le ocultó que lo llevaba. Margaret intenta excusarse mencionando que tal vez la puedan necesitar, pero su esposo cree que estuvo mal haberlo traído porque pueden lastimar a alguien. El oficial les informa que hay un grupo de los Weeboy que vive en Forsyth y tienen un negocio, por lo que deciden ir hacia allá para buscar más información. Pero antes, Margaret le pide recomendaciones de un hotel para que ella y su esposo puedan pasar la noche y el oficial les ofrece quedarse en las celdas de la comisaría porque están vacías. Los Blackledge pasan la noche literalmente tras las rejas y a primera hora siguen su camino. Al llegar a la dirección que el oficial les dio, buscan información sobre Donnie y Lorna, pero tampoco los encuentran y solo les dan otra dirección en la que puedan buscar. Hacen una parada en su camino y aquí Margaret le pregunta a su esposo si él la apoya en esto, ya que no ha escuchado de él que quiere de vuelta a su nieto. George le menciona que ellos ya no son jóvenes y si se hacen cargo de su nieto va a ser un poco difícil. Margaret no piensa lo mismo y quiere recuperar a su nieto, así su esposo no quiere acompañarla, pero George le confiesa que igual siempre estará con ella. Al regresar a su auto, se topan que un tipo está espiando su vehículo. George lo detiene antes que se vaya y le pide explicaciones. Él les menciona que no vino a robar y solo estaba viendo quién vino a acampar, ya que él vive muy cerca. El tipo se presenta como Peter y les confiesa que no necesita robar porque tiene su propio dinero. Margaret se da cuenta que es un buen hombre y se presenta dándole su nombre y el de su esposo. También le pide disculpas si están violando su propiedad y le pregunta por el nombre de su caballo. Peter le confiesa que no sabe su nombre porque no le pertenece, ya que una mañana apareció de la nada frente a su casa. Margaret, sin dudarlo, decide montar dicho caballo y también se quedan a pasar la noche con Peter. Ahí nos enteramos que la esposa de George antes montaba con mucha regularidad, ya que se dedicaba a domar caballos. Peter también les confiesa que vive solo hace 3 años en medio de la nada, sin molestar a nadie y buscando su propia comida. Como él conoce un poco esta región, le recomienda ir con un tal Bill Wilboy, ya que tal vez los podría ayudar en su búsqueda. A primera hora siguen su camino y llegan a la dirección del tal Bill. Se dan con la sorpresa que este tipo ya los esperaba porque fue informado que los esposos están buscando a Donnie. Él les cuenta que el nuevo esposo de Lorna es su sobrino y ellos se encuentran sanos y salvos en la casa de la mamá de Donnie. Bill los invita a cenar en dicho lugar, ya que su cuñada los desea conocer y ahí también podrán ver a su nieto, pero no pueden ir por su cuenta, ya que según Bill no podrían encontrar el lugar y solo terminarían perdidos. Él les
pide que vuelvan a las 4 en punto para poder llevarlos y lo podrán seguir en su auto. Llegada a las 4 en punto, los Blackledge llegan al encuentro y Bill les pide que uno de ellos debe ir con él en su camioneta y el otro tiene que seguirlo porque necesita contarles a dónde van y por qué, y de esa forma podrán volver por su cuenta. Margaret decide ser ella quien va con Bill a pesar de que su esposo le pide que no lo haga porque este no le tiene confianza al tipo. En el camino, Margaret tiene una conversación un poco incómoda con Bill. Este cada vez se empieza a comportar un poco extraño. Sin duda, la casa está bastante alejada de todo, ya que llegan casi cuando está por anochecer. Margaret y George son recibidos por Blanche, la madre de Donnie, quien los invita a cenar y les da todo un discurso, contándoles diferentes episodios de su familia, intentando atemorizarlos. Momentos después, llegan los hermanos de Donnie, quien sin duda ponen muy nerviosos a los Blackledge, que solo piden ver a su nieto, ya que la plática se hace muy tensa. Lorna hace su aparición junto a su esposo y su hijo. Margaret, al verlo, pide abrazarlo. Blanche manda a Lorna que se lleve al niño a dormir. Esto no le gusta a Margaret, quien no puede hacer nada porque junto a su esposa tienen todas las de perder. Los Blackledge no tienen de otra que irse después de pasar un mal momento sin haber podido disfrutar más tiempo con su nieto. Al día siguiente, Margaret y su esposa buscan a Lorna en el trabajo para invitarla a almorzar. Ya reunidos platican un poco. Margaret va al grano y le pide a su ex nuera que le entregue a su nieto para que viva con ellos, pero ella se niega a renunciar a su hijo. Los abuelos desesperados le piden que tanto ella como su nieto vuelvan a su casa. Esto hace que la chica lo piense y decida irse con ellos, mencionándole que escapará en la madrugada con su hijo y los buscará en su hospedaje, ya que es la única forma de huir de su esposo y su familia, quienes son capaces de todo por no dejarla ir. Antes que Lorna se vaya, Margaret le da el alcance. Ella se disculpa por el trato que le dio cuando vivían juntas. Ambas se reconcilian y hacen las paces. Por la noche, la pareja se queda esperando. Las horas pasan y Lorna no llega a la hora pactada. Tocan la puerta de su habitación y George va a abrir. Donnie y su familia entran a la fuerza a la habitación, pues descubrieron a Lorna intentando huir. Durante la pelea, en un descuido, George saca su arma para defender a su esposa, quien estaba siendo acosada por el tío de Donnie. Pero esto no sirve de mucho, ya que le terminan quitando y Blanche obliga a su hijo a cortarle los dedos de la mano. Sin duda, esto deja en shock a Margaret por lo que le hicieron a su esposo. George es llevado al hospital donde es visitado por la policía, quien no tiene intenciones de ayudarlos y solo les entrega un mensaje de los Wilboy, quienes quieren que se vayan de Dakota lo más pronto posible para que estos no lastimen a su nieto. Los Blackledge no tienen de otra que irse. Sin duda, George no la pasa nada bien durante el camino. Ante esto, Margaret recuerda que Peter vive cerca al lugar, por lo que decide ir en su búsqueda para que su esposo pueda descansar. Por la noche, Margaret se desmorona por no haber podido rescatar a su nieto, ya que es lo único que le quedaba tras la muerte de su hijo, e incluso le propone a su esposo quedarse a vivir donde Peter para estar más cerca de su nieto. George sabe que no es una opción, ya que la familia Wilboy los quiere lejos. Esta situación hace que George tome una decisión radical. Por la madrugada, sin decirle nada a su esposa, va en busca de su nieto. Margaret, quien se da cuenta, le pide a Peter su ayuda para ir detrás de su esposo. George llega a la casa de Donnie. Este, al ver una escopeta, decide tomarla y recargarla, ya que sin duda la necesitará. Sigilosamente ingresa a la casa para buscar a su nieto. Al dar con la habitación de Lorna, este apunta a Donnie en la cabeza para que no despierte a su familia. George le indica a Lorna llevarse a su nieto y salgan lo más rápido que puedan. Cuando estaban yéndose, los hermanos de su esposo despiertan alarmados por un incendio que se originaba en una parte de la casa. Bill, al ver a Lorna, le quita a su hijo al sospechar que quiere escapar. George deja inconsciente a Donnie para ir a ayudarla. Durante la pelea, Lorna cae por las escaleras y Bill no tiene de otra que soltar al niño, quien se va a los brazos de su abuelo. Blanche sale de su habitación con un arma y dispara a la persona equivocada, pero esto no la detiene y quiere matar a George. Segundos antes de ser disparado, George lanza a su nieto con su madre. Blanche y George empiezan a pelear. Los hermanos de Donnie llegan a socorrer a su madre, pero terminan siendo disparados por ella misma. Margaret llega a la casa de los Wilboy junto a Peter. Ahí se encuentra a Lorna escapando junto a su hijo. Al no ver a George, va en su búsqueda y entra a la casa que está en llamas. Margaret, al encontrar herido a su esposo, lo ayuda a levantarse para salir de la casa. Mientras escapaban, aparece Blanche, quien dispara a George. Antes que siga disparando, Margaret coge la escopeta para mandarla al mismísimo infierno. George termina muriendo sin que Margaret pueda hacer algo más para salvarlo. A ella solo le queda despedirse de su esposo, quien lo dio todo para salvar a su nieto. Peter se lleva a Margaret antes que la casa se consuma
por completo. Margaret le agradece a Peter por toda su ayuda y se despide de él. Ahora con Lorna y su nieto a salvo, vuelven a casa entre lágrimas sin mirar atrás. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta película, y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos.